Buenas tardes para todos mis hermanos. Buenas tardes para el Vamos para empezar nuestra tarea del día de hoy a realizar la oración de inicio. Entonces nos vamos a disponer y le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos en el Centro Espírita Rutas de Luz, en esta tarea de aprendizaje para todos los que estamos encarnados y para los desencarnados que se acercan a aprender también. Te pedimos, Señor, por esta tarea que se inicia para que sea de gran provecho para todos. Te pedimos, Señor, por todas las personas que necesitan una ayuda, por las personas que se encuentran en los hospitales, en las cárceles, en las calles, Señor, para que tú los ilumines, los bendigas y los protejas siempre. Te pedimos por Ingrid en la tarde de hoy para que sea iluminada, bendecida y para que la enseñanza que ella nos trae sea de gran provecho. Te lo pedimos, Señor, y que así sea. Así sea. Bueno, la charla en el día de hoy se llama, la conferencia en el día de hoy se llama Control de la ansiedad y la depresión. Nos la va a dar Ingrid Gómez. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional a Distancia y es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz. Entonces le damos la palabra a Ingrid. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a acompañarnos el día de hoy. El tema de la conferencia, control sobre la ansiedad y la depresión. No sé si Germán me puede decir si ve bien la imagen. Sí, ¿puedes subir un poquitico la cámara, porfis? Mirando el pecho. ¿Ya? Bueno, gracias. Bueno, entonces los libros abordados: el Evangelio según el Espiritismo, Tormentos de la Obsesión, Depresión, Causas, Consecuencias y Tratamiento, de Isaías Claro, el Libro de los Espíritus y el libro Los Secretos de la Ansiedad, de Domenech Luengo. Bueno, este tema, son dos temas. Es un tema bastante amplio, es un tema para mucho tiempo de exposición, pero como no lo tenemos todo, entonces toca mirarlo de una forma general, ¿no? De la forma más general que pudo ser posible. Bien. Entonces vamos a empezar con estos datos y cifras. Dice, a escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión. La depresión es aproximadamente un 50% más frecuente en las mujeres que entre los hombres. Este artículo es del 31 de marzo del 2023 de la Organización Mundial de la Salud. Hago un paréntesis aquí porque en el libro Depresión que mencioné antes, ahí menciona, ese libro está publicado en 2015 y en ese momento Juana de Ángelis consideraba que 100 millones de personas eran las que sufrían depresión. Hoy dice que son 280. Y también decía, dice que si se considera la población de los dos planos, o sea, tanto encarnados como desencarnados, será aproximadamente el 10 a 15%, es decir, 2.000 a 3.000 millones de espíritus depresivos. Entonces, como ya sabemos, así como todo lo que logramos, ganamos y conquistamos, lo llevamos al mundo espiritual. Cuando volvemos a reencarnar, entonces esa información viene con nosotros y también lo que está pendiente por trabajar, lo que no se ha podido procesar, lo que no se ha podido trabajar. También dice que la depresión puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan más de 700.000 personas por la depresión. Hay tratamientos eficaces para la depresión, ya sea leve, moderada o grave. Entonces esto nos hace ver que si hablamos de depresión, hablamos de una forma general. Hay muchos episodios depresivos. Hay muchos momentos en los que nos podemos sentir tristes, bajoneados de ánimo, pero no necesariamente son estados depresivos. En el libro del Evangelio según el Espiritismo, donde nos habla de la melancolía, dice que porque a veces nos sentimos con abatimiento, que nos sentimos presos del cuerpo y que perdemos sí, nos sentimos abatidos, tristes.
Entonces puede ser que todos en algún momento de nuestra existencia nos hemos sentido así, mas no necesariamente estemos deprimidos. Para entrar ya en un estado depresivo, entonces ya aquí se clasifica leve, moderado o grave, y eso depende el tiempo que dure, los signos, los síntomas que presente. Una depresión puede estar entre, o sea, para empezarla a ver como un trastorno, como un problema de depresión, tiene que estar mínimo 2 semanas y puede durar hasta 2 años. Pueden haber personas que estén casi toda la vida en estados depresivos y no se dan cuenta, ya parece que eso formó parte de su personalidad. Eso se llaman, ay, se me olvidó. Bueno, ahorita más, distimias. Distimias. Bueno, dice, aunque hay tratamientos conocidos y eficaces contra los trastornos mentales, más del 75% de las personas afectadas en el país, en los países de ingreso bajo y mediano, no reciben tratamiento alguno. Entonces sabemos que el problema económico social afecta mucho más que las personas tengan esa facilidad de acceder a un tratamiento. Aquí en Colombia lo vemos en las EPS, ¿no? El complique son citas de 20 minutos, donde por ahí casi 10 cada mes. Entonces, mientras tanto el problema va avanzando, lo que no ayuda. Entre los obstáculos a una atención eficaz, cabe destacar la falta de inversión en atención de salud mental y de proveedores de atención en salud capacitados, así como la estigmatización asociada a los trastornos mentales. Entonces, no es tan fácil y no es necesario que todo el tiempo estemos diagnosticando. Es importante que el profesional sepa, tenga conocimientos suficientes, porque hay mucha gente mal diagnosticada. Y también, también podemos ver que lo que decía antes, no hay como la suficiente cobertura para la cantidad de personas que pueden estar padeciendo el trastorno. Bueno, en este momento estoy hablando de la depresión porque son dos temas que no necesariamente van juntos. A veces sí se une la depresión y la ansiedad, pueden a veces aparecer cuando hay también comorbilidades con otras enfermedades. Una persona que sufre, por ejemplo, problemas, enfermedades de cáncer, diabetes, otras situaciones, pueden a veces presentarse las dos, pero no necesariamente van juntas, pero los síntomas son diferentes y la forma de tratarlas es diferente. Ahora, si una persona tiene los dos, ya el tratamiento tiene que ir también aplicándose de acuerdo a la situación. Entonces, en depresión vamos a ver qué es, los síntomas, las causas o factores y la terapéutica. Dice que depresión es un trastorno del estado de ánimo que causa un sentimiento de tristeza profunda y o una disminución del interés o del placer en las actividades. Entonces, cuando las personas llegan ya a este estado, no sienten apatía, no sienten ganas de hacer nada, ya lo que hacían, que les gustaba hacer, ya no lo quieren hacer. Y no siempre necesariamente la depresión va acompañada de tristeza, muchas veces va acompañada de irritabilidad, y esto es más que todo en los adolescentes, en los niños. Entonces, por ejemplo, un niño o un adolescente que lleve 2 semanas con un comportamiento irritable que antes no era normal, hay que prestarle atención, porque no es que de pronto el niño está haciendo pataleta o el joven, sino que puede estar pasando un episodio o un trastorno depresivo. En el libro Depresión nos dice que la depresión es un estado del espíritu de melancolía, tristeza, letargia, desesperación, y que caracteriza el estado moral de abatimiento. Pues como ya sabemos, es un problema del espíritu, no del cuerpo, ¿no? Dice que se convierte en un trastorno cuando es lo suficientemente intensa como para interferir en el funcionamiento normal de la persona. Entonces, lo que decía antes, muchas veces dificulta que la persona pueda desempeñarse normalmente, muchas veces las incapacita laboralmente y en muchas otras actividades diarias. Así que la intensidad o duración, bueno, ya lo he dicho, de este estado depende de la personalidad y de los factores que desencadenan el proceso y de la situación actual de la vida del paciente. Entonces, también depende mucho de las herramientas, de la madurez psicológica, del proceso evolutivo en sí de la persona, para cómo enfrenta cierta circunstancia o dificultad en la vida, ¿no? Hay personas que de repente, por una pérdida económica
puede suicidarse y otra persona ve eso como una oportunidad para cambiar de trabajo, de rol, de actividad económica. Entonces, todo depende mucho de la capacidad de la persona. De ese modo, sí, o puede también, sí, igual también se entristece, igual también se puede pasar por un estado depresivo, pero tiene la capacidad de recuperarse más rápidamente. De ese modo, la depresión presenta o puede presentar varios grados o niveles. Entonces, Aaron Beck, que es el padre de la psicología cognitiva, la clasificó en 5 categorías. Está leve, moderada, moderada grave y severa. Bueno, los síntomas. Dice las características claves por medio de las cuales se podrían definir los desórdenes depresivos son, pues son una cantidad. Ahorita sacamos y empezamos a chulear a ver cuántas. Sentimientos de tristeza, ganas de llorar y vacío, desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad, impaciencia, ira, frustración. La frustración es la que más se manifiesta porque casi siempre es que nosotros como que no queremos aceptar la realidad, lo que está aconteciendo en el momento. Decía la pérdida de un ser querido, económica, lo que sea, no queremos aceptar esa realidad y eso nos genera frustración y esa frustración después nos va a llevar a un abatimiento y a un decaimiento de ánimo. Dice incluso por asuntos de poca importancia se tienen estos síntomas. Baja autoestima, autocrítica o sensación de incapacidad, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades, alteraciones del sueño como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Falta de apetito, adelgazamiento o aumento de peso por aumentar también la ingesta de alimentos. Ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación de fracasos del pasado o autorreproches. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. Evitación de actividades sociales, entonces tienden al aislamiento. Pensamiento frecuente sobre la muerte o sobre el suicidio o pues de hecho llevar a ir al acto suicida. Problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza y el estrés. El estrés es un componente grandísimo en lo que se refiere a la depresión. Este cuadrito que... Bueno, las causas, dice que los factores genéticos tienen que ver con la heredabilidad, entonces, o la genética, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que si un padre tiene, uno de los dos padres tiene depresión, tiene una posibilidad de un 30% de transferírsela al hijo. Si los dos padres la tienen, hay una probabilidad de un 70% de que el hijo... Ahora sabemos también que la familia, pues es solidaria, ¿no? En todo el proceso que llevamos evolutivo. Entonces, también en cuanto a estas pruebas y a estos asuntos de salud, también esa es otra de las razones también por las que se transmite o se hereda. Dice que los factores químicos, entonces aquí están las alteraciones de los neurotransmisores, de la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Entonces, son unos neurotransmisores que están ayudan toda la parte del sistema nervioso y que lleva la información al cerebro y que allí hace todo el trabajo para que nosotros podamos como funcionar normalmente, ¿no? Estar activos, son las conocidas también las ¿qué? Hormonas de la felicidad, entonces nos ayuda a estar activos, a sentirnos felices, a sentirnos en bienestar. Dice que la dopamina participa en el mantenimiento del estado de alerta y está involucrada en la función motriz. Y la serotonina y la norepinefrina tienen fuertes influencias en patrones de conducta y función mental. Entonces, cuando hay un nivel de estrés alto, el cortisol se eleva y esto hace que estas se disminuyan o se alteren, de modo pues que ya ni el cuerpo ni el cerebro va a funcionar igual, van a empezar a haber desequilibrios en muchos aspectos respecto a la salud.
Factores psicosociales, pues ya los vamos a ver, y los otros factores son espirituales. Entonces, estos son las causas o factores que influyen en la depresión. Bueno, los factores psicosociales, está la pérdida de los seres queridos, los problemas laborales, afectivos, las experiencias adversas en la infancia, dificultades cotidianas y crónicas, eventos indeseables en la vida, red social limitada, baja autoestima, pérdida de los roles sociales, sentimientos de aislamiento social, violencia psicológica, temor a la muerte, miedo al abandono y el estrés. Entonces vemos que pues, en la vida siempre se presentan situaciones, siempre. Y es ver esa capacidad o no que tenemos de afrontamiento a esas situaciones. Entonces, frente a todo esto, muchas veces tendemos a tener unas bajas de ánimo y a enfermarnos. También están los factores del uso de sustancias psicoactivas, también el alcohol, los socioeconómicos y las enfermedades orgánicas. Entonces, lo que decía antes, por ejemplo, una persona con diabetes, con cáncer, con otras comorbilidades, hace que la depresión esté allí presente. Dificultad de comunicación con los demás y afecta el control intelectual y emocional de la vida. Pues, eso dificulta totalmente que la persona se pueda desempeñar. Dice que los factores o causas de origen espiritual tenemos los comportamientos materialistas, los resentimientos, sentimientos de culpa, muchas veces asociados a abortos provocados en esta u otra existencia, y las perturbaciones espirituales que pueden surgir por estos mismos asuntos que están aquí citados, o pues por otros compromisos espirituales que se adquieren, ¿no? Entonces, en el libro de Depresión dice, frente a lo que hablábamos ahorita de lo respectivo a lo material, dice, observe y evalúe cuál ha sido su escala de valores. Si está centrada en las cuestiones materiales, toda su vida estará por fuerza de las consecuencias centrada en los problemas inmediatos, en detrimento de las cuestiones espirituales. Dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda la palabra de Dios. Pues cuando venimos del mundo espiritual, venimos con los compromisos y con las tareas y con un proyecto de vida trazado allí. Cuando llegamos aquí trazamos otro, se nos olvida y trazamos otro, y llegamos aquí y empezamos a trazar uno en función de las cosas materiales, del tener, de lo que quiero poseer, de apegarme a muchas cosas, y eso hace que cuando alguna de esas cosas se pierda, como decía antes, un ser querido, algo material, entonces nos tendamos a la depresión, a sentirnos abatidos, pues porque ya no tenemos lo que queríamos o lo que deseábamos. Dice, si su mente estuviera fija en los valores transitorios, denotando excesivo apego, sepa que usted es candidato en potencia a la depresión por el sentimiento de pérdida. Entonces, ese sentimiento de pérdida lleva a la depresión, porque a veces vemos, o sea, conseguimos las cosas, las tenemos, podemos, y no imaginamos poderlas perder, queremos que las cosas estén ahí, que ahí no varíen, pero como la vida tiene altibajos, de pronto esa pérdida ocurre porque nos está enseñando algo, tenemos que experimentar algo para aprender y para seguir evolucionando, pero en ese momento pues no lo vemos así, simplemente ya perdí, ya no tengo, ya tenía todo puesto ahí, mi energía, mi vida, hasta la salud, entonces esto genera ese sentimiento de pérdida, de depresión. Entonces nos dice, adopte una vida simple, evite gastos superfluos, innecesarios. El consumismo no cura la depresión. Tenga método y ritmo en su vida. Jesús enseñó que basta cada día su mal. Entonces, a veces vivimos pensando mucho en el futuro, pero en unas ideas fantasiosas, y no estamos viviendo, disfrutando, concentrados y centrados en el presente, construyendo en el presente para que ese futuro sea mejor. Y esto hace que por estar preocupados por otros tiempos, o bien sea por el futuro, o bien sea por el pasado, no estemos pendientes del aquí y del ahora. Cada día, o sea, cada día trae algo si tenemos que preocuparnos o enfrentar o afrontar algo, es en el día. O sea, hay que estar ahí en ese momento, presente. Respecto al resentimiento, dice, procure liberarse de la amargura, de la queja, del pesimismo, recordando las horas buenas y reviviéndolas, lo que le dará estímulo y fuerzas para proseguir. Entonces es como enfocarnos en lo positivo.
no dejarnos amargar por lo que ya no está, por lo que me hicieron o por lo que creo que me hicieron, no estar todo el tiempo quejándome de eso, sino estar buscando la forma de ver lo bueno, de ver qué se aprendió, de ver cuál es la enseñanza y cuando hacemos eso y tenemos una actitud más positiva frente a la vida misma nos va trayendo y nos va permitiendo que nos demos cuenta de las gran cantidad de posibilidades que tenemos para avanzar y superar lo que en ese momento estamos transitando. Hablaba también de los perturbaciones espirituales. Entonces ahí está la obsesión. Dice, en el cuadro de las alienaciones mentales, sea en las psicopatologías conocidas o en las graves obsesiones, la conciencia culpable es la que facilita la instalación del mal, el que se exterioriza de manera rigurosa en un proceso de reajuste y reequilibrio. Entonces veamos que, por ejemplo, por abortos o por cosas que uno hizo contra otra persona, contra uno mismo, queda esa conciencia y esa conciencia está ahí culpándonos mientras no nos movemos a ver cómo reparamos, cómo restituimos, cómo hacemos algo nuevo para compensar ese mal que se haya hecho. Entonces aparece a veces ese estado depresivo como reajuste y reequilibrio mientras entramos en ese despertar de conciencia frente a lo que ha acontecido. Dice las nostalgias, sentimiento comprensible ante las pérdidas importantes, si no son atendidas correctamente y controladas bajo ciertos límites, terminan por establecer un eslabón de unión profunda, culminando por asediar al ente cuyo recuerdo es cultivado de manera enfermiza. Entonces, si no se busca la forma, pues generalmente lo que se conoce es voy al psicólogo o voy al psiquiatra, hago psicoterapia o me medican, pero muchas veces esto no es necesario, no es suficiente, disculpe, no es suficiente, sobre todo si la persona no es consciente que es un ser espiritual y que también esa parte espiritual es, y que no solo también, sino que es la más importante que se debe tratar. Entonces, mientras no se encuentre el tratamiento complementario, que uno debe estar de la mano del otro para tratar este tipo de problemas, pues van a estar esas personas en estados obsesivos y complicados que les va cada vez a llevar una pérdida de salud tan notoria, pues que lo puede llevar a la muerte o a estados aún peor pues de los que ya están. Entonces aquí vemos la imagen de no quedarnos apegados a esas entidades o en ese nivel vibratorio bajo con aquello que de pronto nos quedamos en deuda, sino más bien buscar la forma de reparar, de resarcir y de sanar esas situaciones. Dice, al reencarnar el espíritu, esta diapositiva nos muestra cómo la importancia de los neurotransmisores que hablábamos antes, ¿no? Dice, al reencarnar el espíritu, superiespíritu o modelo organizador biológico, imprime, tengo hoy la lengua más trabada que yo, imprime en el futuro programa genético del ser los requisitos depurativos que le son indispensables para el crecimiento interior y la reparación de los gravámenes practicados. Los genes registran el desorden vibratorio producido por las acciones incorrectas en el futuro reencarnante, pasando a construirse un campo en el cual se presentarán los disturbios de la futura química cerebral. Dice, cuando se presentan las circunstancias predisponentes, se manifiesta el cuadro ya existente en las intrincadas conexiones neuronales, produciendo el trastorno por fenómenos de vibración electroquímica, que necesitará una cuidadosa terapia específica y moral. Entonces, en un tiempo, pues, la ciencia no encontraba como qué relación tenía esto de los neurotransmisores, ¿no? Y pues ya veíamos que se bajan los niveles se bajan esos niveles, pero aquí nos explican que lo que pasa es que cuando encarna ese nuevo ser en el nuevo cuerpo,
esa información que quedó pendiente aquí vuelve al cuerpo y se instala nuevamente. Entonces ahí, al instalarse nuevamente, quedan esas conexiones que hacen pues que sea coherente cómo funciona la parte bioquímica del cuerpo. Y bueno, si no estoy funcionando bien a nivel cognitivo, a nivel de sentimientos, emociones o la parte orgánica, tiene que haber una relación de qué está pasando en el cerebro, ¿cierto? Entonces, ahí es donde al pasar esto en el nuevo cuerpo, a nivel cerebral y al nivel orgánico, se le da sentido a por qué los neurotransmisores afectan a una persona en estado depresivo. De ese modo, la depresión, aun cuando surja de una psicogénesis bien delineada, sea por la hereditariedad o por los factores psicosociales u otros, su causa profunda se encuentra siempre en el espíritu endeudado, que renace para liberarse de la imposición penosa a la que se entregó. Y esto es lo que muchas personas no entienden fuera del campo de lo que conocemos en la doctrina espírita. Entonces, como no entienden, muchas veces no le ven sentido, por qué, para qué. Entonces ahí cuando empieza muchas veces la queja y la no comprensión de cuál es el sentido de la vida, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? Entonces dice Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. No hay excepción para esta regla. Todos nosotros padecemos aflicciones, lo que no significa que todos estemos en estado de depresión propiamente dicho, lo que sea de la melancolía, ¿no? Por lo tanto, todo deprimido encontrará en el espiritismo y en los buenos espíritus un excelente concurso para la recuperación de la salud y de la alegría. Pues aquí vemos cómo el espiritismo nos da una información, unas enseñanzas que no se encuentran muchas veces fuera y que le permiten a uno entender por qué está pasando lo que está pasando, cuál es la causa, y eso hace que uno pueda tener una actitud frente al problema de salud que está pasando en ese momento y una actitud frente a la vida diferente. Entonces, la carga ya va siendo más liviana, más suave de llevar. Entonces, este cuadro es para explicarles un poquito lo que decía antes, que son trastornos distintos, por tanto, no siempre van juntos y por tanto la importancia del tratamiento que tiene que ser específico, identificar cuál es el caso específico para que así poderlo aplicar. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. La depresión es como la madre, son dos familias diferentes. La depresión es la mamá, la distimia que la nombré, que son esas pequeñitas que pueden ir a lo largo de toda la vida. La manía es cuando el estado elevado anormal de excitación puede ser euforia o irritabilidad, entonces se presenta la manía. Y hay en los estados mixtos que está el bipolar 1, que la persona se presenta más maníaco que depresiva, y el bipolar 2, que se presenta más depresivo que maníaco. Entonces ahí, por ejemplo, el tratamiento farmacológico va de acuerdo a los signos y los síntomas que esté presentando la persona. Y los trastornos de ansiedad, pues uno no puede decir, no es que estoy sufriendo ansiedad, porque es que la ansiedad son todos estos que vemos aquí, como 10, ¿sí? Entonces lo nombramos casi siempre de una forma general, ¿no? Ansiedad es una forma, el trastorno de ansiedad generalizada es cuando como que todo nos genera preocupación. Entonces tengo problema con mi pareja, tengo problema en el trabajo, tengo problema con mi hijo, me asusta subirme al Transmilenio, me da miedo el pájaro, me da miedo la altura. Entonces como que todo eso, o sea, como que se presentan muchas cosas que me generan preocupación excesiva y miedo. Entonces es el trastorno generalizado. Ya los otros es cuando, si es solamente pánico, ¿desde dónde le da pánico? ¿Cuándo le da pánico? Ansiedad por separación, ansiedad social, entonces ya son específicas, y ahí obviamente viendo los signos y los síntomas se sabe cuál de todos presenta y cuál puede ser el tratamiento. Bueno, entonces eso nos ayuda a entender también qué pasa en la parte de las emociones, que tienen que ver aquí mucho. Dice, la ansiedad no es una emoción. La ansiedad es el nivel psicopatológico del miedo. Es una preocupación anormal. Es el alter ego malo del miedo. El miedo, que si es una emoción, se desajusta de manera patológica, llevando a la ansiedad como trastorno. La ansiedad, de hecho, es algo que todos podemos sentir en algún momento. Por ejemplo, yo para venirme a parar aquí a hablar, de pronto uno siente ansiedad. El primer día de clase, un examen, una entrevista de trabajo. Normal, eso es normal. Cuando ya se
se tiene un miedo excesivo, ya entra a patologizarse el asunto y ya es donde se convierte en un trastorno. Y aquí hablamos de la depresión también. La depresión, cuando la tristeza, que es una emoción, o la ira se desajustan, se convierten en depresión. O sea, cuando ya son casos, cuando yo les decía que a veces que, no se recuerdan, que uno puede sentir miedo o puede sentir tristeza, pero no pasarse a vivir allá, ¿no? Puede sentirla, la gestiono, la siento, la transito, me doy el permiso de llorar, de patalear, de hacer lo que tenga que hacer, pero salgo, ¿sí? O sea, me permito sentirla, es importante, pero si no la trabaja uno bien, entonces se queda ahí estancado y ahí es donde se patologiza el asunto. La depresión, las personas con depresión no solo están tristes, también irritables. La manía, por ejemplo, es una alegría desajustada. La emoción es la alegría, ¿cierto? Entonces, cuando se desajusta, entra en el estado maníaco, como hablábamos antes. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la ansiedad. Las cifras, dice, se estima que 264 millones de adultos en todo el mundo padecen ansiedad. Es una fuente del 2017 de la Organización Mundial de la Salud, y de estos el 63% son mujeres, el 37% hombres. Entonces ya vimos que siempre es a las mujeres a las que nos afectan. El rol que cumplimos en la sociedad nos pone, bueno, no sé si el rol o la misma creencia, la misma cultura impone sobre nosotros una responsabilidad de preocuparnos por todo, de andar pendientes de todo, de hacer todo, y esto hace que es, exacto, nos lleve a estos estados. Dice, la ansiedad es una reacción normal y saludable que se activa ante una amenaza o un peligro. La ansiedad se convierte en trastorno cuando esta reacción se activa en situaciones habitualmente no amenazantes, peligrosas y de manera persistente, hasta el punto de interferir de manera importante en la vida diaria. Entonces ya vemos cómo hay personas que no quieren salir de su casa, que tienen miedo, ¿cierto?, a salir, o a coger algo porque me contamino, ¿no? Entonces, vemos cómo ahí los limitan. La ansiedad produce una reacción psicofisiológica de activación intensa del sistema nervioso central y de todo el organismo. Provoca cambios de diferentes sistemas del cuerpo, activándolos, que nos preparan para actuar y ayudar a responder de manera rápida. Entonces, está todo el tiempo alerta. Entonces, aquí están los síntomas. Hay sensaciones físicas, de pensamientos y de conducta. Las físicas, dices, las más frecuentes son dificultad para respirar o respirar rápido, mareo, sequedad de la boca, aceleración del ritmo cardíaco, temblores, tensión muscular, sudoración, nudo en el estómago y en la garganta, inquietud motriz. Entonces, muchas personas sienten cuando están en un estado de ansiedad así que se van a morir. Y sienten que se van a morir y llaman a urgencias porque me voy a morir. Y después porque tiene todos estos síntomas, obviamente no pueden ni respirar, el corazón se le acelera, me voy a infartar, bueno. Y como ellos la tendencia es pensar en lo más catastrófico, entonces inmediatamente ya lo más catastrófico, pues la muerte. En los pensamientos, cuando se tiene mucha ansiedad o miedo, los pensamientos pueden llegar a contaminarse de estas emociones intensas. Es decir, los pensamientos pueden volverse exageradamente negativos y catastróficos hasta el punto de pensar que nos pasará algo malo y no lo podremos controlar o que perderemos el control o nos moriremos. Y entonces aquí vemos que la tendencia de ellos que les da como esa zona de confort es tratar de controlar todo lo que pueda. Entonces, pues obviamente les trae malestar, pero no siempre puede controlar todo lo que quisiera, ¿no? En los comportamientos dice que la persona que tiene el trastorno de ansiedad suele hacer cosas que le ayudan a rebajar la ansiedad. Adopta lo que se conoce como conductas de seguridad. Y entonces esta conducta de seguridad pues es estar siempre a la defensiva, ¿no? Es como siempre esperando ya alerta que lo malo que me puede pasar. Desde el enfoque de la ansiedad es instalarse en una manera de entender las cosas alejadas del bienestar, el placer o la satisfacción como marco vital general, por tanto vivir a la defensiva. O sea, ellos no le encuentran como ese sentido a la vida, como ese gusto a la vida, sino que la vida todo es como sufrida, todo es como problema, como dificultad.
Las características o tendencias de estas personas es la inseguridad, el pesimismo, el perfeccionismo, el miedo a perder el control, el apego a las rutinas y la trascendentalización. Entonces es lo que decía ahorita, ¿no? Si me duele el dedito gordo, no, eso debe ser que ya me va a dar diabetes, ya me van a quitar el dedo, ya, sí, ya de una vez tengo que ir a urgencias, entonces todo lo llevan a ese extremo. Ya hablando de trastorno, ¿no? Aunque conocemos muchas personas ansiosas y es difícil, ¿no? Relacionarse con ellas, es muy difícil lograr que uno gane alguna con ellas. Dice, otra mirada. Desde el polo opuesto de la ansiedad, el día a día se convierte en una especie de ejercicio de vivir intensamente, sin temor ni autosecuestro, buscando en cada momento instantes en que gozar y ser feliz, adquirir bienestar y serenidad, incluso dirigiendo la vida hacia ellos. El paso existencial de dependerse de la vida a vivirla intensamente. Eso es otra cosa, no queden muy pendientes de la vida de los demás, sino pendientes de ellos. O sea, cómo me siento, por qué me siento así. Y eso forma parte del proceso terapéutico, que empiecen a identificar qué es lo que me está pasando, por qué me siento, esto es realidad o no, evaluar los pensamientos si son lógicos, qué otra alternativa hay aparte de lo que estoy pensando que me dé una sensación de seguridad o adaptabilidad que no me genere angustia. Entonces ellos necesitan que aprender a ver que la vida es bella, que la vida es un regalo, que la vida es una oportunidad, igual los depresivos, ver la vida con los ojos positivos y no todo como lo negativo. Entonces en la ansiedad, este cuadrito ya lo había traído alguna vez. Estos son los cuadros de Aaron Beck, que lo nombré antes. Está siempre el pensamiento disruptivo en este caso, la emoción, el miedo, y la conducta pues está siempre inestable, así como se ve la imagen ahí. Y desde el punto de vista depresivo, entonces tienen una visión negativa sobre el mundo, una visión negativa sobre sí mismos y una visión negativa sobre el futuro. Entonces no le ven un sentido a la vida, o sea, ¿qué sentido tiene esto aquí? Eso son los sufrimientos o dolor, y por eso se sienten como en un hueco profundo. Entonces, en lo terapéutico o el tratamiento sobre el control sobre la depresión y la ansiedad, hay que trabajar 3 pilares que son muy importantes. Sería lo ideal, ¿no? No solo para controlar, muchas veces para lograr esa salud y ese bienestar y hasta superarlas. Entonces, la psicoterapia es muy importante, la cognitivo-conductual es la más usada en estos casos, en estos trastornos, que da mejores resultados. Es centrada en los pensamientos, en los esquemas y las distorsiones y las acciones. Y ese debe ir de la mano siempre, preferiblemente y sobre todo en los estados de los problemas de trastorno depresivo con la farmacología, ¿no? Que son los tratamientos ya, los medicamentos para regular los neurotransmisores, y cuando se regulan ya la persona empieza a sentirse feliz, empieza a sentirse tranquila, empieza a decir, oiga, yo no me he dado cuenta que yo era así de chévere, yo no me he dado cuenta que yo tenía, porque en algún momento esas distimias que durante la vida se logran como fusionar con la personalidad y la persona cree que ya es así. O sea, ya se cree que es así, ese estado así, bajón de ánimo, que es normal, y resulta que no, es porque se han bajado esos niveles y le están afectando. Y por supuesto aquel aporte importante que hace la doctrina espírita, para que todo en conjunto ayude para que el paciente o la persona pueda mejorarse, pueda recuperarse, y la parte preventiva también es muy importante. Muchas veces hay personas que tienen por ejemplo, van a la psicoterapia, ¿no? Va a psicoterapia, uno más o menos los orienta, les da unas pautas, entonces, sí, ya me siento bien y no vuelvo. O no, qué pereza, que me ponen a hacer tareas, que no sé qué, porque a veces uno cree que es que eso me dan una pastillita ya, eso como por efecto, sí, un ritual y ya estoy alentado, pero se nos olvida que esos son problemas que nos oyeron ayer y antier. Son problemas que traemos toda la vida, incluso de vidas anteriores. Entonces hay que trabajarlos, hay que ser constantes, perseverantes, disciplinados en el trabajo. Y las personas que hacen ese trabajo con dedicación y juicio, pues van a ver muchos resultados y mucha mejoría.
Y el farmacológico sí o sí es necesario en pacientes de depresión, en problemas de trastornos depresivos, ¿no? Cuando no es trastorno, sino son tendencias, puede también solo la terapia funcionar. Y el espiritual, pues ese que es el del aporte de la doctrina espírita, ese sí es bueno para todos y nos sirve a todos y lo aplicamos siempre con el juicio requerido, que a veces no lo hacemos, pero nos da muchas pautas que nos ayuda para entender y mejorar. Dice, existe un mundo de infinitas posibilidades esperando a ser descubiertas, que ahora no las observes, no significa que no existen. Eso es lo que pasa con las personas en estos estados, ¿no? No ven sino el túnel negro, no veo nada más. Entonces, lo que nos ofrece aquí en el libro de depresión, causas, consecuencias y tratamiento, es buscar el espiritismo. Dice, el espiritismo es un recurso valioso para la prevención o cura de la depresión. Restaurando el pensamiento puro de Jesús, el espiritismo se torna una doctrina de estructuración y de liberación. El espiritismo nos enseña de dónde venimos, por qué nos encontramos en la tierra, por qué sufrimos y hacia dónde vamos después de la muerte. Este conocimiento es básico para la felicidad humana. Sin tales informaciones, el alma se aturde delante de las situaciones aflictivas, entregándose al abatimiento moral, que es todo lo que vimos antes, ¿no? Cada vez que nos pasa algo de todo lo que ya vimos, entrábamos en esos estados. Ya con el conocimiento de la doctrina espírita, pues ya sabemos que somos seres espirituales, que venimos del mundo espiritual, que volvemos al mundo espiritual, que aquí estamos transitando, que el cuerpo solamente es un instrumento que nos sirve y nos ayuda para poder lograr ese proceso de mejora y de perfeccionamiento moral que estamos buscando, y que en la medida que trabajemos constantemente en ese orden de ideas, pues vamos a mejorar, vamos a avanzar y cada vez vamos a estar más cerca de esa felicidad que tanto añoramos y de ese bienestar. Cuando no conocemos esto, pues muchas veces lo que decía antes, ¿no? La persona entra en un estado de desesperanza que lo mejor es morirme o dejarme morir. Y eso pues ya sabemos no es la solución. El deprimido es alguien que inexperto y frágil en sí mismo se permitió y continúa permitiéndose abatir por los dolores. Aún no posee la estructura suficiente para combatir la crisis y permanecer alegre y en paz. En su miopía espiritual, por regla general, el deprimido no se da cuenta de que no es el único que sufre. Y cuando percibe que otros también están sufriendo, pasa a pensar que nadie sufre tanto como él, ¿no? Entonces, primero yo y segundo yo. Enfermo y endeble, se entrega a comentarios infelices quejándose y malbaratando la oportunidad de la recuperación íntima. Entonces, dominado por la falsa piedad de sí mismo, no desea la cura, a pesar de que muchas veces afirme lo contrario. Entonces vemos esto, en ese estado es cuando estamos antes de conocer la doctrina o antes de tener pues esa oportunidad de aprendizaje o de esclarecimiento. Y desafortunadamente nos metemos en esa caparazón de que es que yo soy el único que sufre, pobrecito yo, para que todos nos consideren, y muchas veces, pues como obviamente eso son cualidades de un espíritu no muy elevado, entonces se usa también de manipulación. ¿Para qué me sirve estar deprimido? Para que me atiendan, para que me hagan, para que me den. Entonces la pereza que traemos a veces como seres espirituales ahí se ayuda a camuflar y no se ayuda a trabajar para ese proceso de evolución. Y lo que decía ahorita, muchas veces entonces se va a terapia o se viene aquí, ay no, es que tengo que cambiar esto, no, pero qué pereza yo tener que dejar, ay no, a mí me prohíben, empiezan, ¿no? Que a mí me prohíben, el espiritismo no prohíbe nada, pero dicen a mí me prohíben, entonces no quieren muchas veces cambiar, entonces prefieren seguir en esos estados que ayudarse a sí mismos, porque los demás lo que hacemos es brindar herramientas, pero no le hacemos la tarea a nadie, cada uno trabaja en su propio mejoramiento y en su progreso. Acompañamos. Cuando la doctrina espírita penetra al ser, trabaja sus valores eternos, equipándolo para el enfrentamiento de las luchas y para el éxito.
Suscita una nueva escala de valores, aprende a fijarse en la inmortalidad del alma, aprovechando la oportunidad. Realiza la terapia del espíritu, que como vimos es la causa primera de la depresión. Entonces ya pasa como a un segundo plano las cosas materiales. Sabemos que las necesitamos, pero no es lo esencial para ser felices. Y empezamos a trabajar esa parte de esa conexión con Dios, con el mundo espiritual, y esa conexión con nosotros mismos en el autodescubrimiento, autoconocernos. Todo esto nos va ayudando para ir avanzando. Ya salimos de ese estado de apatía y entramos ya a cambiar esa escala de valores, ¿no? Hacia lo espiritual y hacia lo que realmente es valioso, que es fortalecernos en virtudes y no en cosas materiales, y que esto sí nos da esa fortaleza que en el momento que se presenta alguna dificultad tenemos más capacidad para reponernos y sobreponernos a las situaciones. Dice, el alma o espíritu posee varios atributos. Dentro de ellos destacamos el pensamiento, sentimiento, libre albedrío, memoria, voluntad. El espíritu tiene por destino la perfección relativa. Para alcanzar esta meta se vale del esfuerzo, del estudio, del trabajo, del desarrollo de todas sus potencialidades, empeñándose en el despertar y crecimiento de su Cristo interior, lo que hace a través de varias etapas evolutivas o reencarnatorias. Entonces me parece tan bonito que estas son unas herramientas y son unos atributos. Y generalmente lo que hacemos con el pensamiento es que nos lo dejamos contaminar, con los sentimientos nos los dejamos contaminar. El libre albedrío lo usamos para hacer cosas que no nos nutren y nos ayudan mucho. La memoria, cuando nos conviene, no funciona. Y la voluntad lo menos. Entonces nos dejamos como a la deriva, llevar por las cosas, y no nos damos cuenta que nosotros somos una fuente de lo que decía antes, de infinitas posibilidades, de mucho potencial, de mucha capacidad. Y aquí nos dice que despertar y ese crecimiento del Cristo interior, cuando trabajamos esa voluntad, cuando trabajamos todas esas virtudes y todo eso que podemos y sabemos, tenemos la capacidad de desarrollar, entonces vamos avanzando en esa vida evolutiva. Cada vida y cada oportunidad que tengamos, ya nos vamos despojando de esos compromisos que teníamos, ya no vamos a ir deprimidos, ya vamos a estar en un estado iluminado donde vamos a ser más activos hacia ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos, que de cierta forma a veces es una carga, ¿no? Que muchas veces nos convertimos en eso. Entonces, por supuesto, dice la confianza en Dios. El querido médico espiritual André Luis escribe: no te olvides de que Dios es el tema central de nuestras vidas. Entonces, siempre tener claro que Dios está primero. Es lo principal en nuestras vidas. La confianza en Dios, la confianza en Jesús. Dice, la doctrina nos enseña que Jesús es el administrador mayor del planeta, constituyéndose en el mejor amigo de la humanidad. Él es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para servirle de modelo y guía. En la condición de amigo leal y siempre bondadoso, Jesús es la presencia segura y constante. Sabemos que Él siempre nos ha guiado, siempre cualquier enseñanza que vemos nos está mostrando, nos está sirviendo de guía, nos está recordando algunas cositas que se nos olvida, y sabemos que no estamos solos, ¿no? El mundo espiritual siempre está con nosotros. Por supuesto, todo esto no puede hacer si no aprendemos a desarrollar ese amor que es el sublimado, que es el que es libre de egoísmo, libre de apegos, de intereses, y que dice que es una medición en el amor sublimado es una medicación en nuestras heridas morales y emocionales. Es un estado del espíritu con sensación de quietud interior y satisfacción consigo mismo, que transbordaría hacia una actitud optimista y desarmada frente a la vida y a las otras personas. Amar a los otros y a la vida es, pues, mera consecuencia del amor y de sí mismo. Entonces es como nos deja ver, aprender a darnos a otros, a amar a otros, sin lo que pasaba antes, que decía, a la defensiva, con el miedo a que me pase, a que me hagan algo, con esa confianza en la vida, que a veces decimos, pero ¿por qué pasó esto? Las cosas que consideramos malas, pero si nosotros confiamos en Dios, sabemos que todo lo que pasa es para bien. Así nos parezca que es malo, todo lo que pasa es para bien. Algo nos enseña y algo nos trae. Y confiar en la vida
en que lo que está pasando tiene un porqué y un para qué. Si no, no estaría pasando, seguramente no estaría pasando. Entonces, cuando desarrollamos esa capacidad de aceptación frente a todo lo que la vida nos traiga y estar con esa disposición de recibirlo de la mejor forma y de ver qué nos trae, porque todo lo que nos trae cuando vienen las dificultades, eso nos hace que se desarrollen en nosotros unas capacidades y unas habilidades que no conocíamos y nos va haciendo más fuertes psicológicamente, emocionalmente. Entonces, vamos madurando emocionalmente, psicológicamente y vamos a tener cada vez pues más herramientas para ir enfrentando las situaciones de la vida. Dice, ame intensamente. La autoestima es fundamental para su felicidad. El amor que usted sienta por sí mismo será la medida del amor al prójimo, considerando que no se da lo que no se posee y que no se siente lo que se desconoce. Así que trabajar mucho por esto, por despojarnos de lo que decía antes, de esa amargura, ese resentimiento, de esos miedos que limitan tanto, y confiar en Dios, confiar en Jesús, que nos ama tanto, es el mejor ejemplo de amor, entonces poner en práctica. También la doctrina espírita nos presenta la oportunidad de tener estos centros espíritas donde nos podemos congregar, donde podemos llegar, donde recibimos auxilio. Dice, usted tendrá al mismo tiempo hospital, escuela, templo, hogar y taller. La asistencia necesaria por ser un hospital de almas. Él las auxiliará efectivamente en sus enfermedades. El pase es una de las ayudas que nos presenta. Dice que ayuda poderosamente en la reconquista de la salud orgánica, en el reequilibrio de las emociones y en la restauración del perispíritu eventualmente afectado. El agua fluídica, que igualmente contribuye para la recuperación de la salud integral. Las disertaciones, como esta que estoy haciendo, esclarece y libera, nos trae herramientas, nos trae conocimiento, nos permite ampliar más las nociones que tenemos. Por supuesto, la oración, el evangelio en el hogar, todo esto son herramientas que ayudan mucho. Cuando estas personas que pasan por todas estas situaciones juiciosamente traen todos estos recursos y les dan buen uso, pues la mejora es bastante. Respecto a la obsesión, dice que se requiere una psicoterapia especial. No solo se hará indispensable el acompañamiento por parte del terapeuta especializado, sino también la psicoterapia de la renovación moral y espiritual, por medio del cambio de comportamiento y de la comprensión de los deberes que deben ser aceptados y practicados. Es decir, una reforma moral, en cambiar, pues hay muchas cositas que no van a mejorar, ¿cierto? Entonces, en este libro el doctor Orlando Messier hace un aporte y dice que cada vez se convence más que al lado de todos los tratamientos especializados para la cura de la depresión, así como de otros disturbios de comportamiento, el trabajo desempeña un papel terapéutico fundamental. Entonces el trabajo es muy importante, estar ocupado, estar haciendo algo productivo, pero sobre todo, bueno, frente a las personas con depresión y ansiedad, las personas que tienen depresión tienden a no hacer muchas cosas, entonces hay que hacer presentarles muchas alternativas para que ellos se muevan, para que trabajen. Entonces la psicodanza sirve mucho, todas las labores de jardinería, de la conexión con la naturaleza, todo esto ayuda mucho, porque se necesita que se activen, que se muevan. Hacia el lado de las personas ansiosas, entonces, también el ejercicio, por ejemplo, ahorita hay una que habla de la parte de activarse. El ejercicio sirve mucho porque ayuda como a liberar toda esa energía, a armonizar toda esa energía que está ahí en desorden, pero también se necesita mucho la pausa, la relajación, la meditación, el mindfulness, ¿no? Esa conexión del con el cuerpo. Los ejercicios de respiración son supremamente importantes para estabilizarse, que eso es lo primer auxilio que uno le puede prestar a una persona ansiosa es que respire tranquila, porque es lo primero que se altera y por eso es que siente que se va a ahogar, que se va a morir. Entonces, todos estos recursos les ayudan mucho. Entonces, dice también que desempeña un papel terapéutico fundamental también la psicodanza. En cuanto la mente del enfermo se encuentra dirigida hacia el objetivo saludable, desvinculándose de la idea depresiva, irá regularizando
la distonía y provocando una positiva reacción cerebral, dada la imposición del pensamiento bien dirigido que actuará sobre las neuronas favoreciendo sus sinapsis en un ritmo equilibrado. Entonces se habla de la labor terapia, ¿no? En el hogar, actividades en el hogar, en el jardín, reparando cosas, al servicio, o en el servicio renace el interés por la vida. Entonces sentirse activos, sentirse útiles, sentir que son importantes para alguien, todo esto ayuda mucho. Y a mí me parece la naturaleza hace un aporte grandísimo, porque cuando uno se pone en la jardinería, y uno es ansioso, entonces, pero se crezca rápido que necesito. No, yo no le puedo decir a una matica, a una semilla que crezca rápido y ya me dé fruto. Tengo que esperar el proceso, tengo que tener la paciencia para ver. Y la naturaleza nos enseña eso, todo tiene un proceso. No es cuando yo quiera, porque tengo afán, tiene que ser ya. Entonces, en ese caso, esos procesos y dedicarse a esas labores ayuda mucho para calmar la ansiedad. Entonces dice, actívese. Salga de sí mismo, no se claustre, salga del ambiente cerrado, movilícese, haga caminata, respire aire puro, transforme la energía mental, consumida en la fijación de la tristeza, en energía muscular, la depresión saldrá por los poros. Entonces el activarse, activa también lo que antes decíamos de las hormonas de la felicidad, activa bienestar, sensación de que estoy vivo ya, aunque ya le duele algo, ay, sentí algo. La sudorterapia es también una técnica de cura de la depresión. Tenga contacto con la tierra, cuidado del jardín, de una huerta, de un pomar. La tierra con su energía positiva puede restituirle la salud perdida y el amor por la vida. Busque mayor intimidad con la naturaleza, saturada de energías balsámicas y curativas. Entonces, bueno, esto ya hay varias cosas que ya las he dicho, entonces me parece feo pasar las diapositivas rápido, pero ya lo he dicho. Los pasos para la ansiedad, dice centrarse en el aquí y en el ahora, ¿no? Andar por allá correteando. En la conexión con el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo? Hace la oportunidad. Muchas veces se quiere evadir, ¿sí? Evadir la sensación. Y cuando se trata de evadir es cuando más presente está. Como un pensamiento negativo, lo quiere evadir, entonces cuando entonces más bien obsérvelo y déjelo pasar. Entonces dése cuenta que es lo que está sintiendo, perciba la sensación, identifíquela, cómo se conecta usted con esa sensación, y eso le va ayudando a que el cuerpo se vaya regulando normalmente. Céntrate en la respiración, ya lo había dicho, es muy importante ese proceso. Cuídate, cultiva buenos hábitos. Entre esos buenos hábitos, pues la alimentación, bañarse, asearse, el orden, la luz solar, lecturas saludables, los amigos, los buenos amigos. Muchas veces no tenemos buenos amigos, hay amigos que están en ese mismo orden de vibratorio, entonces hay que buscar amigos vitamina, dice por ahí una psiquiatra. Pero hay personas vitamina que le edifican a uno, le nutren, le da ánimo. Y la familia también es muy importante que apoye, ¿no? La familia es muy, muy importante en ese proceso. Y muchas veces, desafortunadamente, no tenemos las herramientas o de acuerdo al nivel intelectual. Por ejemplo, el chico está mal y, ay, usted a toda hora deprimido, eso es pura pereza, póngase a trabajar, coja oficio. Es cierto que tiene que hacer todo eso, pero la forma en que se lo dice, la persona se siente agredida, no se siente escuchada, no se siente validada. Y es importante, si uno no sabe qué decirle, en ese orden de ideas es mejor decirle, aquí estoy, puedes contar con nosotros, te acompañamos, si quieres hablar, si quieres te escucho. Sabes que te amamos, que aquí estamos y te vamos a acompañar y apoyar en todo lo que necesites, ayudarle a buscar, hay líneas de atención, bueno, ayudarle a buscar el centro espírita más cerca, si tiene forma del terapeuta, en todo eso la familia es muy útil, ayuda y aporta mucho en ese sentido. Y practica la aceptación de la ansiedad como parte de nuestra existencia. También implica seguir con nuestros proyectos de vida a pesar de esa experiencia. Entonces, muchas veces, como me siento mal en tal parte, me siento mal así, es que si voy, ya como que incomodo a la gente, entonces la gente evita muchas cosas y evita vivir, evita darse la oportunidad de experimentar, de salir, de hacer cosas. Entonces, como que
no se permite hacer cosas porque ve la ansiedad como un limitante. Entonces, así la tenga o no la tenga, voy a salir, me voy a exponer, voy a ir poco a poco, paso a paso, y eso le va ayudando a coger confianza. Y va ayudando a que no se libere de tantas taras, de tantos miedos, de tantas creencias limitantes, porque realmente son creencias limitantes. Casi nada de lo que uno piensa que le va a pasar, le pasa. Casi nunca. Entonces, se da la oportunidad de vivir. En el Evangelio dice Jesús, en una partecita que dice el afán y la ansiedad, dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces somos muy acelerados en los ansiosos. Y hacerle que quiere, que no sé qué, por más que me afane, por más que me preocupe, no voy a solucionar nada. Entonces es mejor buscar ocuparme en encontrar cosas que me puedan ayudar a solucionar que en preocuparme. Entonces ocúpese en vez de preocuparse. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando hablamos mucho de las cosas materiales y todo eso que creemos que nos da la felicidad, pues el vivir en función de eso es lo que nos mantiene en ese afán. Pero si buscamos, como dice la justicia de Dios, el conocer y el conocimiento y la aplicación de las leyes de Dios, y vivimos en función de desarrollar esa parte espiritual, todo eso que nos afana, que si lo podemos conseguir o no, irá llegando. Obviamente hay que trabajar, pero tener fe en que las cosas se van a dar. Dios no nos va a desamparar y van a llegar, va a llegar lo que uno necesite. Siempre le llega, no siempre le llega lo que usted pida, le llega lo que usted necesite. Entonces, siempre hay que tener una buena actitud frente a eso, ¿no? Porque ahí es la frustración. No pasa todo lo que yo quisiera, pero sí pasa lo que uno necesita y ahí hay que tener la sabiduría para aceptarlo, para recibirlo y darle el mejor uso. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, vivir el aquí, el ahora, el momento presente, siempre con la mejor actitud. Bueno, yo creo que ya acabé porque todo esto es repetición de todo lo que ya he dicho. Tengo la tendencia, sí, ya estamos sobre el tiempo, ¿cierto? Bueno, la higiene mental. Esta imagencita así dice. La imagen, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y siempre nos enseña el Evangelio que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Libre de qué, de ese sufrimiento innecesario que a veces cargamos. Entonces, muchas gracias por escuchar. A todas. Bueno, muchas gracias a Ingrid por estas enseñanzas en la tarde de hoy. No sé si alguien de mis hermanos tenga alguna pregunta acá en... Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a la doctora Ingrid por estas grandes, ¿cómo es su nombre? Ingrid, sí. Ingrid, Sí. doctora Ingrid. Lo que digo es más porque al doctor no me falta. Ah, ya. Valga la corrección a mi pesar, porque para mí es muy valiosa su merced y toda la enseñanza que nos ha dado en otras oportunidades y también, lógicamente, en el día de hoy. Bueno, son dos preguntas. Con respecto a la respiración, que su merced nos informó hoy, que es muy importante, me gustaría, si es posible, que usted nos dé algo más de detalle, cómo debe ser la respiración. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, que en lo que usted explicaba de entrar en contacto con la naturaleza, entrar en contacto con el jardín, porque el trabajo con el jardín nos ayuda, lo entendí yo así, a equilibrar nuestras emociones y otros aspectos de nuestro comportamiento. Y teniendo en cuenta los altísimos grados de deforestación, tanto aquí en Colombia como a nivel mundial, que es una deforestación supremamente enorme. ¿Cómo será que ya los datos estadísticos ya no se dan en número de árboles talados, sino en hectáreas de árboles talados? Ya ni siquiera se cuentan por unidad de los árboles. Entonces,
¿Cómo puede cambiar nuestro comportamiento teniendo en cuenta que el contacto con la naturaleza y la existencia de los árboles son de vital importancia para lograr estos equilibrios que su merced nos ha informado hoy que podemos nosotros beneficiarnos? Esas dos preguntas. Muchísimas gracias. Con respecto a la respiración hay varias técnicas, pero entonces, como generalmente el estado ansioso es que se respira profundo y lo que hace uno es que se... lo que se trata de hacer es que la persona respire lo más profundo, despacio, de una forma natural, contando hasta 4, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, que inflame el estomaguito. Lo sostiene 4 también y lo elimina 4 despacio. Entonces se va haciendo poco a poco. Se va haciendo hasta que uno se va regulando. Y hay otras técnicas, ya depende, ya cuando uno quiere ampliar más como la capacidad pulmonar y oxigenar más el cuerpo, entonces se cuenta más, ¿no? Por ejemplo, hasta 8, se sostiene 6, se va eliminando un 8 otra vez. Todo depende de lo que uno esté buscando en el momento, pero generalmente para regular la respiración está bien inhalar contando hasta 4, sostener 4 segunditos y eliminar hasta 6, por ejemplo, hasta que ya se desocupó todito. Y estar atento a ese ejercicio. O sea, no es que estoy respirando y estoy pensando todavía que me van a robar y que me van a atracar. No, estoy respirando y estoy consciente de que estoy inhalando, que estoy sosteniendo el aire, que lo estoy... Entonces, la atención está ahí en ese momento y en las sensaciones que el cuerpo me va mostrando. Entonces, eso va haciendo que el cuerpo se regule y se calme. Bueno, y el otro es otro tema. El otro es otro tema, pero es un tema que sí nos afecta a todos y es muy importante. Pues hay que generar conciencia. Desafortunadamente a veces la parte económica y los intereses privados van por encima de esa conciencia que es bienestar para todos. Pero nosotros, cada uno que pueda hacer, yo desde mi punto, desde mi actuar, es cuidar los que están cerquita. Cuidar los arbolitos que están cerquita, porque a veces tumbamos el arbolito para hacer un garaje y teníamos el jardín ahí. Hacer huertas caseras también, no va a reemplazar un árbol, pero ayuda a oxigenar, tener esa oportunidad de tener maticas en la casa, de tener tierrita en la casa, de tener eso es un ambiente que podemos generar y propiciar cerca que nos ayuda mucho. Hay personas que a veces no tienen ni una mata en la casa, ni una matica. Entonces, eso falta, ese contacto con la naturaleza. Y de hecho, eso es muy cierto. Uno se quita, cuando está pasando corriente, se quita los zapatos, camina en la tierra o abraza un árbol y eso le ayuda a nivelar esa energía que está un poquito desajustada. Pero sí, lo que pasa es que hay que tener todos conciencia. Y el que tenga una tierrita que pueda sembrar un arbolito, siempre el arbolito. Cuídelo. Entonces, es generar conciencia a los chicos, a los niños, sobre todo. Y una pregunta, alguna pregunta. Ella quiere que le hagan ¿A qué habla? Porque no hay escrito nada. No, que hable, ¿qué quiere hablar? que hable al micrófono. Ahí, de que hable al micrófono. Ah, no. Germán, ¿le puede habilitar el sonido a Hilda Martí, que tiene una preguntita, por favor? Buenas tardes, Buenas tardes. mi nombre es Hilda María Martínez. Yo estoy empezando a estudiar. En este momento estoy asistiendo a otra casa, pero vi esta conferencia, un amigo me envió el enlace y vi esta conferencia. La verdad, no asistí a la mía porque esta sentí que me la enviaron, porque la estoy necesitando urgentemente. Tengo un familiar exactamente casi con todas las características que describieron en la conferencia. Entonces yo lo que quería era pues darles muchas gracias. La conferencia estuvo muy hermosa, enriquecedora, pero no sé cómo pudiera obtener la conferencia grabada, porque lo que pasa es que no tengo a mi hijo en este país, está en otro país. Entonces yo quisiera que él la viera. Yo sé que si él la ve, él es receptivo y él es una persona que va a poder salir de esa situación.
Siempre hay solución para todos los problemas, eso es lo que hay que tener claro, siempre hay solución, podemos, Sí. tenemos la capacidad. Sí, Señora, sí, eso yo. Ajá, ajá. Ay, queda grabada ahí. Ay, muchas gracias. Ser Luz TV. Ay, gracias. Muy, pero muy amable. Listo. Gracias. bueno, Ser- tenemos otra preguntita aquí en la Casa Espírita. Gracias. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estás? Qué bueno estar acá nuevamente. Yo quería, inicialmente tengo una pregunta, pero lo voy a dejar para después. Yo quería, si es posible, recomendar un libro con respecto a la pregunta que hizo el hermano de los ejercicios de respiración. Hay un libro muy bueno que maneja precisamente para todos estos estados emocionales, que se llama Ciencia Hindú Yogi de la Respiración. El autor es un inglés, se llamaba William Atkinson, pero en este libro aparece con uno de los seudónimos que él utilizó y se llama Ramacharaka. Yo lo he utilizado porque pues obviamente yo he tenido una cantidad de episodios en el transcurso de mi vida y mira que esos ejercicios son sumamente valiosos. Yo recomendaría este libro si pronto a alguien le interesa. Mi pregunta es cómo se manifiesta la depresión cuando es un trastorno severamente obsesivo. Gracias. Bueno, ahí hablábamos de los procesos obsesivos y el paciente tiende a tener alucinaciones, a escuchar voces, generalmente tienden a no querer vivir, o sea, la tendencia más es a quitarse la vida, al suicidio. O sea, ya los procesos en el libro nos comenta que cuando una persona entra en un estado obsesivo, sí se nota la desmejoría en su aspecto físico, en su caminar, en su actuar. En el sueño también decía, pero también se le presentan mucho esas sensaciones, esas manifestaciones de ver, ¿cómo se llama eso? Sí, alucinaciones. Se les presenta mucho, entonces esos son unos de los síntomas que pueden presentar, pero no sé si, yo creo que Germán les puede ampliar más esta preguntita, ¿cierto? Sobre las obsesiones. Que no, porque sobre todo, bueno, no en todos los centros espíritas hacen procesos desobsesivos, pero sí es un ejercicio ya mayor. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Permítame extenderles un saludo muy fraterno a quienes están en la plataforma e igualmente a quienes están acá en la sala y nos están acompañando. En cuanto a esta pregunta de la obsesión, más bien la pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas de la obsesión? Entonces, hay una cantidad de síntomas, pero todo lo más en la experiencia que se tiene acá en el Centro Espírita Rutas de Luz cuando se estudian estos casos. Por ejemplo, están los sueños. Los sueños son muy discientes. También está la tristeza, miedo a la soledad. Igualmente, en circunstancias, tienen odio consigo mismo. No es fácil. Por lo tanto, es muy importante que aquella persona que se encuentra en estos estados depresivos, se les recomienda ir donde el psicólogo, donde el psiquiatra, donde el psicoanalista, pero como son cuestiones de orden espiritual, esos tratamientos científicos se deben de complementar con la asistencia en el centro espírita, porque en el centro espírita se le esclarece, se le orienta y se le hacen unas terapias extraordinarias
bajo la égida del mayor psicoterapeuta que existe y ha existido en la humanidad, que se llama Jesús el Cristo. Entonces, esta psicoterapia está fundamentada en el estudio del Evangelio según el Espiritismo. En el estudio según el Espiritismo. Porque Jesús dijo algo muy importante y me van a dispensar un minuto. Yo soy el médico de las almas y todos quienes estamos en el planeta de la Tierra estamos enfermos del alma. No podemos decir que no es cierto. Estamos enfermos del alma. Jesús dijo, yo soy el médico de las almas. Y mal haría Jesús haber dicho, soy el médico de las almas, y no nos dejó ninguna medicina para curarnos del alma. Sí, el espiritismo es muy claro. Y entonces, la medicina para la cura de esa enfermedad está en el Evangelio según el Espiritismo. He ahí la importancia de quienes estamos estudiando la doctrina espírita, entendamos que debemos de estar con nuestros brazos, nuestros corazones abiertos para atender a esas personas, Y esa es la misión del espiritismo. El espiritismo estudia las enfermedades del alma y la medicina estudia las enfermedades del cuerpo. Por lo tanto, es importante que quienes estamos con el sagrado deber de dar estos atendimientos a quienes sufren, a quienes gimen, de estar en el centro espírita estudiando y dándole a la humanidad lo que ellos requieren. Nosotros, con el conocimiento que tenemos, podemos evitar los estados depresivos, podemos evitar un suicidio, podemos evitar de que la persona por esos estados depresivos se vaya a la drogadicción, al alcoholismo, etcétera, etcétera. Por eso es importante la doctrina espírita. La doctrina espírita no impone nada, sino esclarece, induce a la persona a que entre en unos estados de conocimiento de sí mismo. Sí, algún día, la psicología, la psiquiatría empezará a tener conocimiento de la doctrina espírita. Entonces, tantos seres que se encuentran recluidos en las clínicas psiquiátricas serán allí liberados. Pero la mayoría de esos seres que se encuentran en las clínicas psiquiátricas o en las clínicas de reposo, desafortunadamente están obsesionados, poseídos por seres espirituales. Entonces, para terminar, en el Evangelio se dice Kardec algo muy bonito, que la gente está convencida que muerto el perro se acabó la rabia, olvidando que nosotros estamos encausados con compromisos del ayer con algunas personas con las cuales no nos amamos, no nos entendimos, y nos vamos al mundo espiritual odiando, llenos de odio, de resentimiento, y entonces vienen las poderosas obsesiones que se reflejan en depresiones y en otros estados de enfermedad o patologías del alma. Muchísimas gracias, Ingrid, muy amable por su gran conferencia, muy bien estructurada, felicitaciones y bueno, muchísimas gracias para todas y todos y reciban un abrazo muy fuerte. Quienes están en la plataforma y que son estudiantes de la doctrina espírita, no olviden que su presencia en el centro espírita fortalece la psicósfera mental y espiritual para poder ayudar a tantos necesitados, tanto encarnados como desencarnados. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, entonces para continuar con la tarea, vamos a continuar con el Evangelio. Bueno, en la tarde de hoy, el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 7, bienaventurados los pobres de espíritu, es el título del capítulo 7. Y el numeral 7 dice, misterios ocultos a los sabios y a los sagaces. Entonces Jesús dijo estas palabras, os doy gloria, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los sagaces, y las revelaste
a los simples y a los pequeños. San Mateo 11:25. Dice, puede parecer extraño que Jesús dé gracias a Dios por haber revelado estas cosas a simples y a pequeños, que son los pobres de espíritu, y por haberlas ocultado a los sabios y a los sagaces más aptos aparentemente para comprenderlas. Sucede que es preciso entender, aquí vamos a ver por qué Jesús ocultaba a los sabios esas cosas. Si ahí en el Evangelio nos explica si eran sabios, porque a ellos se las ocultaba, porque no se las decía, y sí se las decía a personas humildes. Sucede que es preciso entender por los primeros a los humildes que se humillan ante Dios y no se creen superiores a todo el mundo. Y por los segundos a los orgullosos, envanecidos por su saber mundano, que se creen sagaces porque niegan o tratan a Dios de igual a igual, y en caso de que no lo repudien. En la antigüedad, sabio era sinónimo de científico. Por eso Dios les concede investigar los secretos de la tierra, revela los del cielo a los simples y a los humildes que se inclinan ante él. Entonces, vemos cómo Jesús, en su magnífica sabiduría que nos conoce perfectamente, sabía que esos hombres de ciencia, a esos científicos, podían estudiar la tierra. ¿Sí? Tenían todo el conocimiento para estudiar la tierra, para ver qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía, pero muchas de estas personas eran orgullosos, nos dice el Evangelio, eran orgullosos y no comprendían las cosas del cielo, que les quedaba más fácil a los humildes comprenderlas. Por eso en ese momento Jesús no se las enseñó a ellos. Lo mismo sucede hoy con las grandes verdades que el espiritismo revela. Algunos incrédulos se admiran de que los espíritus realicen tan pocos esfuerzos para convencerlos. Entonces vemos lo que hoy pasa con el espiritismo. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué el espiritismo no lo conoce tanta gente, ¿cierto? Nosotros quisiéramos que todo el mundo lo supiera, que todo el mundo lo conociera y lo entendiera, lo vivenciara, lo amara, como muchas personas lo hacen. Pero todavía no están preparados, como lo decía Jesús en ese tiempo, por su orgullo. No están preparados para conocer aún la doctrina espiritual. Eso se debe a que estos últimos se ocupan de lo que buscan la luz de buena fe y con humildad, de preferencia a los que suponen que poseen toda la luz e imaginan, al parecer, que Dios debería estar muy feliz de conducirlos hacia Él, dándoles la prueba de su existencia. Entonces, vemos aquí la parte material, ¿cierto? Entonces los científicos dirán, no, pues que Dios venga y me convenza de que Él exista, ¿cierto? Sería que Él venga y me diga, o los espíritus vengan y me digan cómo es que existe Dios. Pero pues Dios no tiene ninguna necesidad de que nosotros lo entendamos así. Paso a paso, y lo hablamos esta semana en el estudio, que nosotros estamos en la escuela de este planeta Tierra, que es una escuela y nos enseña, y vamos poco a poco. No de golpe entramos al bachillerato, no de golpe estamos en la universidad. Nos toca empezar poquito a poquito, ir escalando año tras año para ir aprendiendo. Así es la vida. Entonces, el espiritismo es igual. Poquito a poquito iremos, y el mundo, el planeta Tierra, irá entendiendo y aprendiendo y conociendo el espiritismo. El poder de Dios se pone de manifiesto tanto en las cosas más pequeñas como en las más grandes. Él no pone la luz debajo del selenín, sino que la esparce a raudales por todas partes, de modo que solamente los ciegos no la ven.
Dios no quiere abrirle los ojos a la fuerza, puesto que les place mantenerlos cerrados. Ya les llegará su hora, pero antes es preciso que experimenten las angustias de las tinieblas y reconozcan a Dios y no al acaso en mano que hiere su orgullo. Entonces, poquito a poquito iremos conociendo de esta luz tan maravillosa como es el espiritismo, de este conocimiento consolador que nos da tantas alegrías, nos explica por qué, cómo, para qué de las cosas, ¿cierto? Entonces, nos dice el Evangelio, Dios emplea para vencer a la incredulidad los medios más convenientes según los individuos. No le corresponde al incrédulo prescribirle lo que debe hacer o decir. Si quieres convencerme, debes proceder de esa o de aquella manera, en tal momento o en tal otro, porque esa ocasión me conviene más. Dios no nos dice, hagan esto, hagan aquello, porque sería ir en contra de Él mismo, porque ¿dónde quedaría nuestro libre albedrío? Entonces, poquito a poquito iremos conociendo y escalando las cosas para ir avanzando. Por consiguiente, no se asombren los incrédulos de que ni Dios ni los espíritus, que son los agentes de su voluntad, se sometan a sus exigencias. Tendría que preguntarse a sí mismo qué dirían si el último de sus servidores quisiera impartirles órdenes. Dios establece sus condiciones, pero no se somete a la de los hombres. Escucha con bondad a los que se le dirigen a Él con humildad y no a los que creen que son más que Él. Habrá quien se plantee esta pregunta. ¿No podría Dios advertir a los incrédulos mediante señales evidentes ante las cuales hasta los más obstinados tendrían que inclinarse? ¿Dios lo podría hacer? Claro. No cabe duda que podría, pero entonces, ¿dónde estaría el mérito de ellos? Y por otra parte, ¿para qué serviría eso? No vemos todos los días a los que rechazan la evidencia diciendo incluso, aunque viese, no creería, porque sé que es imposible. Muchas veces pasa. Vemos y todavía no creemos, aunque viéramos, estamos tan ciegos espiritualmente que quedaríamos ciegos al ver ese resplandor. Entonces, como decía antes, paso a paso. Si se niegan a reconocer la verdad, es porque su espíritu aún no está maduro para comprenderla, ni su corazón para sentir. Entonces, es parte del proceso que hagamos esa tarea, ese trabajo, porque hay que hacerlo. Dios está siempre con nosotros, nos ayuda, Jesús está pendiente, no estamos solos, pero tenemos que hacer el trabajo. No esperemos que el vecino, mi amigo, la mamá, el papá lo haga por nosotros. Es trabajo individual. El orgullo es la venda que les tapa la vista. ¿De qué sirve mostrarle la luz a un ciego? Así pues, es preciso que se cure antes la causa del mal. Por eso, como médico hábil que es Dios, castiga primero el orgullo. Y lo decíamos ahorita, don Germán se cruzó con la misma enseñanza y Dios, que es el médico, y yo decía, Dios es el médico, ¿a qué hora Dios es el médico? Pero claro, Dios es el médico de las almas, Él sabe que estamos enfermos y que debemos ir paso a paso y Él nos comprende, nos ayuda y sabe. Entonces, pero ¿qué es lo que no nos permite reconocer o reconocerlo también? El orgullo. Entonces, es un trabajo también de que nuestro orgullo vaya saliendo para ir mejorando. No abandona a sus hijos extraviados,
porque sabe que tarde o temprano sus ojos se abrirán, pero quiere que sea su propia voluntad. Entonces, doblegados por los tormentos de la incredulidad, se arrojarán por sí mismos en los brazos de él. Y tal como hacen los hijos pródigos, le pedirán perdón. Entonces, tarde o temprano, la vida nos va enseñando paso a paso cómo llegar a Dios, cómo conocer todas esas bondades, porque está el conocimiento ahí. Él no lo tiene oculto, y dice el Evangelio que no está oculto debajo del selemín, ¿no? Entonces, el conocimiento está, pero depende de nosotros que ese orgullo vaya bajando, disminuyendo y hacer el trabajo para que esto cambie. Bueno, muchas gracias por hoy. Entonces, para terminar nuestra tarea, vamos a hacer la oración de cierre. Bueno. Bueno, entonces quedan todos invitados para el próximo sábado. ¿Cuántas veces debo perdonar? Bueno, entonces ahora sí nos disponemos para hacer la oración de cierre. Y le damos gracias a Dios por habernos permitido hoy estar aquí presentes, por estar en el Centro Espírita, aprendiendo de tantas cosas que tiene Él preparado para nosotros. Le damos gracias al mundo espiritual que se acerca, que nos acompañó en la tarde de hoy también, para que se hayan llevado grandes enseñanzas y poder poner todos en práctica. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por la paz del mundo, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que están equivocadas y quieren hacer la guerra. Señor, te pedimos por nuestro planeta y por el universo, Señor. Te pedimos, Señor, por la amada naturaleza, para que siempre tengamos conciencia de cuidarla, amarla y respetarla. Te damos gracias por esta tarde y que así sea. Así será. Gracias. Gracias. Le damos gracias a todos y entonces seguimos aquí en la tarea.